Te damos gracias, Padre nuestro, por esa bendita paz que nos permea en cada instante y en cada lugar. Y te pedimos de todo corazón, nos permitas habitar en tu presencia. Bien. Vamos a retomar en donde nos quedamos la sesión última. Estamos en el capítulo 3, en el apartado 5, que se llama Más allá de la percepción. Y dice: he dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Dice: desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. Mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Y aquí vamos a hacer una pausa para reflexionar en lo que acabamos de leer, en donde se nos habla sobre el acto de fabricar, a diferencia del de crear. Lo que fabricamos realmente son ilusiones. Fabricamos curas contra una enfermedad o estrategias frente a algún problema o planes frente a alguna expectativa. Fabricamos juicios, fabricamos mentiras que nos creemos y fabricamos todo tipo de ilusiones para tratar de solventar una sensación de carencia que realmente no existe. Es decir, sentimos o vemos carencia donde solo hay plenitud.
como lo que percibimos está basado en la separación, es decir, en la idea de que yo soy una pequeña criatura en este vasto universo que hace todo lo posible por sobrevivir ante un entorno adverso, difícil, tormentoso. Desde esa noción es que siento que debo fabricar mis esquemas de supervivencia, mis insumos, mis estrategias para no sufrir, para no perecer, para salir adelante. Eso es lo que creamos, o más bien eso es a lo que le damos una aparente realidad. Eso es a lo que llamamos existencia, verdad, modo de vivir. Pero nada de eso es real. Se nos ha dicho en repetidas ocasiones que somos hijos de Dios y que su creación es perfecta hasta en el más ínfimo detalle, que en su plan no hay error y que en su providencia divina nada está fuera de lugar. No hay nada que resolver, nada que mejorar, nada que salvar. Por eso dice que la inventiva o el acto de fabricar, de ingeniárselas para salir adelante, dice, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Y es en vano no porque nos debamos desanimar o desalentar, sino porque no hay absolutamente nada de real en lo que la mente percibe como injusto, miserable, violento, aterrador del mundo. Entonces, cuando fabricamos algo, lo que sea, desde un utensilio hasta un esquema mental, lo hacemos para tratar de resolver un problema en concreto, un asunto en específico. Y sin embargo, este acto de fabricar, que no abarca lo absoluto, sino los temas cada vez más específicos y detallados de una separación cada vez más fina, cada vez más quirúrgica, dice que no se compara con la creatividad abstracta o absoluta o abarcativa de las creaciones de Dios. Dios no crea lo relativo ni lo específico. Dios crea lo absoluto y lo uno. Y está en nosotros esa capacidad de crear. Esa capacidad de crear absoluto, de crear lo uno, de crear el todo. Aunque por ahora no nos parezca así. Dice, el conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así,
eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Y aquí la palabra idea se escribe en mayúsculas, porque no estamos hablando de una simple idea de la mente, sino la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Y esa idea, con I mayúscula, no puede ser sino verdad. Dice, puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. Aquí se refiere a esto que habla de un comportamiento inestable, porque nos hemos confundido grandemente en lo que hemos hecho de nosotros mismos. No sabemos nada de nuestro propio ser y por eso vivimos atemorizados. Pero si estuviésemos en nuestra mente recta, no elegiríamos vivir así. No elegiríamos creer en eso. Entonces dice, la pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Y en este pequeño párrafo nos ha dado luz inmensa sobre aquello que vemos en el reflejo y a lo que llamamos yo. Creemos que esa imagen es lo que debemos conocer, esa imagen que percibimos al mirarnos en el espejo. Sin embargo, se ha dicho que la palabra imagen está siempre vinculada a la percepción, es decir, siempre vinculada a la idea de la separación y no forma parte del conocimiento. Nada que se derive de la separación puede formar parte del conocimiento, no porque sea algo distinto al conocimiento, como un antagonista del conocimiento, sino porque simplemente no existe, no es. Y el conocimiento se basa solamente en lo que es. No puede convivir con ninguna ilusión, así como la luz automáticamente dispersa las tinieblas. Entonces, aquí hay otra invitación a analizar si cuando nos observamos a nosotras, nosotros, ya sea frente al espejo o en momentos de introspección,
saber si realmente nos estamos contemplando como lo que somos o si en su lugar estamos poniendo una imagen irreal que se deriva de una distorsión de nuestra mente. Cuando decimos, yo soy doctor, yo soy abogada, yo soy maestra, yo soy músico, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy la hija mayor, yo soy el hijo menor, yo soy padre de tantas personas, etc. Todo ello son solo imágenes. Dice aquí, son solo simbólicas. Representan algo diferente de ellas mismas. Eso no podemos ser verdaderamente. En una oportunidad, en una clase de arte, nos aventurábamos a hacer un autorretrato sin ningún rasgo físico. Es decir, sin ojos, sin boca, sin cara, pero también sin ningún rastro o rasgo que haga alusión al mundo sensorial como lo conocemos, es decir, al mundo en donde existe el tiempo y el espacio, la causa y los efectos. Entonces, ¿cómo haríamos un autorretrato sin que intervenga el cuerpo, ni la historia de vida, ni el pasado, ni el futuro, ni el contexto geográfico o histórico? ¿Cómo sería ese autorretrato? Esto se parece a una especie de enigma o de acertijo que los budistas llaman koan, que tienen como finalidad hacer preguntas que abren el entendimiento, apuntando al intelecto hacia algo más allá de la identificación con el ego. Y una de esas preguntas de estos koan es: ¿cuál es tu rostro original antes de que tu padre y tu madre nacieran? Entonces dice, el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre con el método, cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento
de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Y el pensamiento ingenioso es todo aquel pensamiento que proviene de una mentalidad retorcida, de una mente no recta. Y es el pensamiento ingenioso el que nos enreda en un laberinto sin salida, en donde por más que intentemos buscar una solución, la mente fallará una y otra vez, porque invariablemente estará pensando todo el problema desde la idea de la separación. Y ese punto de partida nunca ofrecerá una salida, ni una meta, ni un lugar a donde llegar. Ese laberinto mental es una especie de condena a la que nosotros mismos nos atamos. Y podremos pasar décadas en los vericuetos de la mente sin encontrar la paz que nos ofrece el conocimiento de la verdad. En Vedanta, que es esta tradición hindú, todas las prácticas que se prescriben en las escrituras nos llaman al presente, es decir, en este mismo instante, respira. En este mismo instante, oye. En este mismo instante, contempla. Y así en lo sucesivo, son todas prácticas que se dirigen como una flecha precisa, filosa, puntiaguda, hacia el centro del asunto, hacia el centro del laberinto, para darnos justo cuenta de que no es real. Todo lo que el pensamiento nos presenta no es real. Pero uno, en vez de respirar, de oír o de contemplar, prefiere seguir haciéndose historias en la mente. Prefiere seguir con el parloteo mental, tratando de encontrar explicaciones de por qué sucedieron así las cosas en el pasado, o de cómo sería mejor que sucedieran en una realidad paralela, en un futuro idílico, etc., en vez de simplemente regresar la atención a la hora. Por eso dice, el pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre. Entonces bastará con que estemos dispuestos a prescindir de él. Dice aquí, la oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros.
mas la única oración que tiene sentido es la del perdón. Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Y aquí valdría aclarar que la oración del perdón no tiene nada que ver con que Dios nos perdone nuestros pecados o nuestras ofensas, para entonces quedar eximidos de ese pasado y continuar con nuestras vidas de una manera un poco más limpia, como personas absueltas. Sino que la oración del perdón, dice aquí, es una petición para reconocer lo que ya poseemos. ¿Y qué es lo que ya poseemos? Pues toda la herencia que Dios nos da a cada instante por ser hijos de Dios. Esa herencia consiste en todo lo que Dios es: plenitud, abundancia, dicha absoluta, paz imperecedera, libertad, todo ello eternamente. Entonces la oración del perdón es simplemente una petición a nuestro Padre diciéndole: Dios mío, Padre nuestro, por favor, úneme a ti. Pues eso es lo que soy, tu hijo. Y esa unión se da sin cuerpo, sin biografía, sin deseos, sin expectativas, sin reproches, sin condiciones, sin límites. Es una entrega total, una rendición total a nuestro verdadero ser. Como si ofrendáramos a nuestro pequeño y falso ser, para que entonces nuestro verdadero ser simplemente sea. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo por compartir? No sé si a mí me corresponde. Ya sé que se ha tratado varias veces el tema, pero la verdad se me complica algunos términos. Ojalá pudiéramos retomarlo. No sé si a todos, pero a mí se me complica eso de apartarse, eso de mente recta. ¿A qué se refiere, no? Pues es que te apartas, no
no sé exactamente qué sea, y eso de mente recta, no sé, entiendo, no es desde el punto de vista moral, ¿no? Gracias. Ujú. El apartarse o el separarse es básicamente de Dios. Y la mentalidad recta brota naturalmente cuando uno se une a Dios. No es que se acerque a Dios, porque eso implicaría que somos dos entidades distintas, sino que uno se une a Dios. Y es común que en nuestra vida prescindamos de esa unión. Lo que se deriva de esa ausencia de Dios en nuestras vidas es la mentalidad no recta. Pero si alguna vez, aunque haya sido por un instante, hemos sentido esa paz bendita, ese amor maravilloso, esa conmoción inefable, desde ahí nuestra mente se hace nítida, clara, cristalina, y brotan todas las virtudes, por así decirlo, que el humano es capaz de cultivar. Brota la humildad, la mansedumbre, la templanza, la compasión, la veracidad, la certeza. Eso sería la mentalidad recta. Y cualquiera ha podido experimentarla, no necesariamente dentro de un templo, tampoco necesariamente vivenciando algo insólito o extraordinario. Hay mucha gente que puede presenciar a Dios al observar el cielo y ver un ave elevarse en el vuelo. O ver alguna hormiguita cargando una hojita en la tierra. O simplemente contemplando una escena amorosa y tierna de alguna madre con su bebé. Y así sucesivamente. No es necesario nada grandilocuente para que esa mentalidad recta brote en nuestro ser. Es solo detener esa inercia pensante, ese pensamiento ingenioso. Y seguro que en ocasiones ya lo han vivenciado así. Pueden ser contadas con las manos, que es lo más común. Pero entonces la mentalidad recta no implica hacernos más listos, con mejores reflejos y más aptitud para cálculos matemáticos complejos, ¿no? Una mentalidad recta es un corazón amoroso, básicamente. Pero podríamos decir tantas cosas al respecto que nos estaríamos perdiendo de lo más importante, que es vivirlo. Espero haya quedado más claro. Sí, gracias. Permíteme compartirte algo relacionado a eso. Sí, en mi vida he experimentado 2 ocasiones esa sensación de plenitud, belleza, alegría,
algo que salió de lo común, pero increíblemente feliz. Iba manejando en esta ocasión, me acuerdo, el trabajo, y de repente sentí una felicidad intensa. Sí, cierto. Ajá. Pocas veces, pero pues sí, sé lo que dices. Gracias. Sí, exacto. Incluso en el volante pueden suceder esos atisbos de gloria, que no es más que nuestro corazón presenciando a Dios dentro de sí. Para quien recibimos la iniciación del maestro Mauro Kunst, nos otorgó una serie de prácticas, 112 para ser precisas, que el dios Shiva le da a su consorte Devi. Esas 112 prácticas precisamente nos llevan a este espacio-tiempo con Dios. Apuntan hacia ello. Sería muy bueno poder compartir aquí en el grupo algunas de esas prácticas para la siguiente sesión, para que estemos en la misma sintonía. Quienes no las conocen, son prácticas muy breves, como por ejemplo poner atención en el momento exacto en el que la inhalación se convierte en exhalación. Justo tratar de pescar ese instante, de adentrarnos en ese instante abismal en el que el aire, una vez adentro, se vuelca hacia afuera, justo en ese momento entre ambos alientos. Entonces, aquí en el curso de milagros hay prácticas que apuntan hacia una mentalidad recta, comenzando por quitarnos creencias que tenemos firmemente arraigadas y que obstaculizan o velan nuestra capacidad de ver con claridad. He encontrado bastante utilidad en estas lecciones del curso de milagros, porque muchas veces esas prácticas, como las de Shiva, pueden no tener tanta resonancia porque estamos tan cargadas de tantas ideas que no encontramos nada revelador en estas prácticas. En una de ellas dice Shiva que esto es difícil solo para el impuro. Y quizás estemos más bien ahí, en ese lodo mundano. Por lo mismo, el curso de milagros nos ayuda a esclarecer ese pantano, a hacer cristalina esa agua que ahora es turbia, para que entonces podamos respirar y realizar a Dios entre cada aliento. Vamos a la lección de hoy, que es la número 27, que habla precisamente de esto. Dice: por encima de todo, quiero ver. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos.
Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade: la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además: la visión tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Se recomienda que al despertarte o poco después, establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo, aun si estás conversando u ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase corta silenciosamente sin que ello interfiera en nada. Lo que realmente importa es con qué frecuencia te vas a acordar. ¿Hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad? Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas o tal vez muchas. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste sincero completamente al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, la práctica de hoy y de este momento consiste en decir para nuestros adentros: por encima de todo, quiero ver. Y con eso terminamos la lección, recordando que este acto de ver no tiene relación con la vista de los ojos, sino con la visión de Cristo, con la claridad de la visión de nuestra mente recta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que compartir respecto a esta lección? ¿Cómo se sienten repitiendo esta frase? Por encima de todo, quiero ver. Bueno, ahora que lo hago, es una sensación muy especial, muy agradable, como que me permite entrar en un contexto más
más profundo, no tan superficial de donde estoy, ¿no? Me parece bonito. Claro, se nos olvidan por un momento todos nuestros otros anhelos más mundanos, quizás no tan profundos como bien dices. Y si hay alguna resistencia a afirmar que por encima de todo queremos ver, podemos simplemente agregar esta otra frase que dice: la visión no le cuesta nada a nadie. Y más aún, tan solo puede bendecir. Entonces, si este deseo no le trae nada malo a nadie, ni le cuesta nada a nadie, sino que solo trae lo bueno, las bendiciones, pues podemos realizar esta práctica cada media hora o cada 20 minutos incluso durante todo el día. Lo importante es definir un horario. Cada uno verá cuál es el mejor horario. A veces se facilita más hacerlo a la hora en punto y a la media hora, desde que amanecemos hasta que nos vayamos a dormir. Pero si alguien puede hacerlo cada 20 minutos y ponerse otros horarios, adelante también. Desde la práctica de la número 20, la que decía estoy decidido a ver, me fui al diccionario para ver cuál era la definición de decidido, porque me dio la impresión que ya decidido era como otro nivel a los otros que habíamos comentado o repetido. Uh-huh. Entonces dice que decidido es un adjetivo que dice que no se detiene ante las dificultades. Es decir, estoy resuelto. Uh-huh. Y creo que poco a poco en mí he sentido como que siento como más compromiso a estar repitiendo las frases, y también cambia de alguna manera la percepción, ¿verdad? Porque habla desde la percepción, no es el conocimiento. Y entonces, como a mí me ha permitido como cuestionarme, a ver, estoy percibiendo esto, pero ¿esa es la verdad? ¿O ese es un pensamiento recto? O como a estarme así observando. Y creo que esta que dice por encima de todo, o sea, también me lleva a ese compromiso y a esa, pues como si fueran aumentando de nivel. No sé si me doy a entender. ¿Como si fuera qué, perdón? Aumentando el nivel de... Como si se pasara como de percepción a conocimiento, no sé, claro que de una manera muy lenta en mi persona, pero como que estar cuestionando cuando observo o pienso, digo, esa es mi percepción, pero esa percepción, ¿qué tan alejada o cómo se acerca a una visión recta, a un pensamiento recto? Pues, ¿sí me di a entender? Claro. Ya me hice bueno, es mi aportación. Muchas gracias. Y totalmente, conforme las lecciones avanzan, uno va profundizando. Como bien dices, es un nivel todavía más profundo, pero al mismo tiempo más ligero, como en un reconocimiento muy sincero, muy honesto, de que nuestra percepción puede estar equivocada. Al menos el dudarlo ya es un gran paso, en vez de sentenciar que la vida es así, que las cosas son así, que esa persona es así y debería de ser asá, etc. Entonces, a esta resolución y a esta bella definición que encontraste sobre lo que es estar decidido,
que es mantenerse ahí incluso ante las dificultades, se empieza a asociar con la palabra voluntad. Porque en un inicio, de manera muy superficial, casi a regañadientes, nos ponemos en manos de Dios y decimos, hágase Señor tu voluntad, deseando en el fondo que sea la misma que la nuestra. Y con estas lecciones empezamos a darnos cuenta de que lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios, porque nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Aunque creamos que es muy sencillo de definirlo. Por eso esta lección que dice, por encima de todo quiero ver, también podría entenderse como un por encima de todo que sea la voluntad de Dios. Pero el curso de milagros no nos lo pone así todavía, porque necesitamos todavía hablar en términos de un beneficio personal. Por eso la palabra quiero, es decir, yo quiero ver. Eso nos suena mucho más atractivo por el momento a decir, Señor, toma mis ojos y quiero permanecer ciega más que a tu voluntad. Y ahí ya se siente más drástico y el cerebro pone muchas más resistencias. ¿No es así? Por eso ahora empezamos suavecito. Por encima de todo, quiero ver. ¿Y quién no quisiera tener ese superpoder, de tener esa supervisión? Una visión cristalina, transparente, nítida, multicolor. Pues esa es la visión de Cristo. Entonces, pues practiquemos todas las veces que nos sea posible durante el día. Y lo bueno que tendremos varios días de aquí a nuestra siguiente sesión. Entonces podremos practicar y averiguar cuántas veces al día nos acordamos de la lección. Entonces, si les parece bien, vamos a ir cerrando. Ahí nuevamente regresamos a nuestra postura con la espalda erguida o el cuerpo sosegado, tranquilo. Nuestra atención bien dispuesta en el ahora. Y agradecemos a nuestro Padre, a Jesús nuestro hermano y al Espíritu Santo por ofrecernos el don de la visión. Y aquí constatamos nuestra resolución a ver.